Eduardo Suárez. Creepypastas para escuchar esta noche. No leas en voz alta. Antes de empezar mi relato, no pido que lo creas, dudo que lo creas la verdad, tan solo te pido que lo escuches o lo leas atentamente. ¿Puedes hacerme ese favor, no? Bien, debo empezar diciendo que soy un chico como cualquiera, voy a la universidad, salgo con amigos y claro, también una que otra vez tengo de ocio estar en el computador. Me gusta todo lo que tenga que ver con lo paranormal, que puedo decir. Simplemente me llama la atención, leo seguido historias por internet, me gusta investigarlas, me emociona de algo forma ello y hasta siento cierto morbo. Sí, sé que eso no es algo tan normal, ¿o sí? Bueno, tampoco es que eso sea lo importante en este relato, pero es bueno saberlo, saber que a alguien tan normal como yo le pudo pasar algo que hasta el día de hoy no se lo explica. Aún recuerdo el día que comenzó todo, era miércoles, la fecha exacta no la recuerdo, pero era invierno, tenía vacaciones por lo que podía hacer lo que quisiera, dormir tarde, comer a la hora que quisiera. Aclaro también que esas semanas estaba solo, mis padres habían ido a otra ciudad a ver a los hermanos de mi madre, yo no quise ir puesto que sabía que mi aburrimiento allí sería mucho. En fin, eran aproximadamente las 12 de la mañana, hacía frío y había dormido hasta esa hora porque la noche anterior me había quedado hablando con unos amigos por MSN. Lo primero que hice fue levantarme y dejar salir a mi gato al patio, luego revisé lo que había para preparar la comida, luego, me bañé y volví a mi habitación, como de costumbre encendí la computadora y lo primero que hice fue ver una página de historias de miedo a ver si habían actualizaciones. La noche anterior había leído todas las que había podido, para mi fortuna efectivamente había una historia nueva hace tan solo unos segundos publicadas, emocionado hice clic en la historia para comenzar a leer. Unos minutos pasaron, la página no cargaba, algo que me extrañó, pues tenía una internet rápida. Más minutos pasaron, mi desesperación aumentaba, si me preguntan por qué seguía esperando que cargaba, no sabría qué responder, lo normal hubiera sido cerrar la página, ¿no? Finalmente cargó, un alivio para mí, pero había algo extraño, no era la página que acostumbraba a leer, los colores de esta página eran extraños, ni siquiera puedo describirlos bien, pero eran colores vivos, parecía que se salieran de la pantalla. Igualmente me parecía una buena página y mi morbo era mayor. La historia estaba en un post e inmediatamente empecé a leerla, pero no se podía decir que era una historia. Cuando observé la publicación tan solo estaban escritas palabras extrañas, no las voy a escribir, no me lo pidan, cabe destacar que cuando leo lo hago en voz alta. Bueno, me pareció absurdo, una broma de mal gusto, pero ya había leído de todas formas esas extrañas palabras, grave error. No pasaron ni 3 segundos y sentí un fuerte ruido en el primer piso, mi habitación está en el segundo, bajé tan rápido como pude, había tomado mi raqueta de tenis por si cualquier cosa, peor resultó que no había absolutamente nada, suspiré de forma pesada y volví a subir, para mi sorpresa al regresar, mis cuadernos, juegos etc., estaban todos desordenados, fue la primera vez en mi vida que sentí un inmenso miedo. ¿Qué estaba pasando? No supe cómo reaccionar, estaba supuestamente solo en casa. ¿Cómo había ocurrido algo como eso? Mi primera opción fue pensar en llamar a la policía, pero rápidamente descarté eso al sentir ciertas y burlonas risas en el piso de abajo. Me asomé por las escaleras nuevamente encontrándome que no había nada, ya concluyendo que esto era algo sobrenatural. Pasaron unos minutos y parecía todo calmado una vez más, tenía miedo y era normal, por lo que no pensé en ningún momento en investigar mi casa, me encerré en mi habitación y de nuevo me senté frente al escritorio donde estaba el PC, me decía a mí mismo que era producto de mi imaginación, sugestión por tantas historias leídas. Levanté mi mirada para ver el monitor, la página extraña de antes había desaparecido y estaba nuevamente en la página que acostumbraba a frecuentar, la actualicé y extrañamente la historia de antes había desaparecido, pregunté por el chat si alguien más la había visto pero nadie lo había hecho, extrañado no seguí insistiendo en el tema pero conté lo que me había pasado con los ruidos y risas a los usuarios conectados. En ese momento nadie quiso hablar, pensaba que se animarían a decir algo siendo que como yo, le gustaban esas cosas, pero nada. Uno de los conectados se decidió a escribir por fin, tan solo me dijo: si lo que dices es cierto amigo, es mejor que huyas cuanto antes dijiste algo sobre una historia extraña, ¿verdad? Tenía unas frases extrañas.
Le contesté que sí. Mira, como sabes, muchas historias de terror son falsas, pero hubo una vez que publicaron una de la historia sobre otra historia que al hacerle clic te redirigía luego de varios minutos a una página sumamente extraña, y con la publicación de la historia, el autor decía que la publicación tan solo tenía palabras sin sentido, pero que realmente era una invocación diabólica, por lo que no se debía pronunciar en voz alta. El autor publicó las palabras, pero luego de días borraron la historia de aquí, por el hecho que muchos chicos, pensando que era un creepypasta, lo habían pronunciado. Luego decían por el chat que sentían ruidos, risas y hasta gritos. Varios días después jamás volvían a aparecer por la página, y una que otra persona que investigaba esto se encontraba con la sorpresa que los chicos habían muerto. ¿Cierta la historia que te cuento o no? Ten cuidado. Era realmente escalofriante, sobre todo porque explicaba todo lo que había pasado hasta ahora. Lleno de miedo y angustia, giré mi cabeza para levantarme, pero justo al momento de girarme mis ojos se encontraron a centímetros de un rostro deforme. No era humano, sus ojos eran grandes y penetrantes. Al mismo momento gritó. Todo esto pasó en segundos y yo, llorando de solo el miedo, cerré mis ojos. Al abrirlos esa cosa se había ido. Sentía escalofríos, los pelos de mis brazos estaban de punta, y al otro lado de la puerta de mi habitación se escuchaban pasos, no de una persona o dos, de muchas, y pisadas fuertes, risas malévolas, burlonas. No sabía qué hacer. No se imaginan el miedo que experimentas en una situación así. Abrí la puerta temeroso, esperando cualquier cosa, pero si iba a morir o algo, no tenía sentido esperar y dejar que esas cosas jugaran conmigo. Para mi sorpresa, no había ya nada. Debo decirles que hasta el día de hoy, esas cosas me siguen pasando. No es todo el tiempo, menos mal. No puedo decir que ya me he acostumbrado, y ahora mismo lo digo esto temeroso, esperando que esas cosas diabólicas no tengan ganas de jugar conmigo hoy, aunque confieso que me siento observado. Probablemente en este mismo momento estén riendo para sí mismos, burlándose de mí mientras escribo esto para desahogarme, para saber que aún mantengo algo de cordura, pero que esas criaturas no piensen que me están ganando. Después de todo, no pueden seguir jugando conmigo si me quito la vida. Blind Maiden. Tal vez se trate solo de eso, de una nueva leyenda urbana, pero de no ser así, nos encontraríamos ante un suceso escalofriantemente desconcertante que nos llevaría, una vez más, a la terrible conclusión de que no existen límites ni fronteras para el horror. Un horror que se adapta camaleónicamente a los tiempos y se vale de todos sus eventos para manifestarse ante nosotros. Son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada www.blindmaiden.com. Blind Maiden significa doncella ciega. Normalmente, si pretendes acceder a ella, por más que lo intentes, tu explorador no te lo permitirá y aparecerá otras cosas, ya que, para hacerlo deberás cumplir 3 condiciones. Encontrarte completamente solo, hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna, y tener apagadas todas las luces de la casa. Entonces, solo entonces se te permitirá el acceso. Una vez dentro, enseguida, tras un impactante viaje por las imágenes que ofrece, sin necesidad de que nadie te explique nada, comprenderás, como dice el eslogan de presentación de la página, que estarás ante una experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus 5 sentidos y poner especial cuidado en no cliquear, ni por error, el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses, sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que, antes que tú, osaron, tal vez incrédulos, tal vez curiosos, a probar esta experiencia. Pero ¿qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror, observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas cómo ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras. Te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas, entonces sentirás su presencia detrás de ti, te girarás no pudiéndolo soportar más y, lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. Como he dicho al principio, a mí, no me consta que sea verdad, y sinceramente, no pienso comprobarlo. Sí, lo reconozco, me da mucho miedo, pero yo les paso el reto a ustedes. ¿Te atreves a comprobarlo? ¿Se trata de una leyenda urbana, un montaje, o una terrible realidad? A continuación, uno de tantos relatos. Blind Maiden o la doncella ciega.
como la quieran llamar, puede llegar a ser una leyenda urbana, pero no, es real y yo casi sufro las consecuencias de ponerme de valiente con esas vainas. La historia habla de que hay una página www.blindmaiden.com, perdón si es que no puedo ir, a la cual solamente se puede ingresar si estás totalmente solo, con todas las luces de tu casa apagadas y exactamente a la medianoche. Después de esto ni se te ocurra hacer clic donde dice aceptar el desafío, porque al hacer esto morirás casi seguramente. Yo hice totalmente lo contrario y coloqué aceptar, y justo en ese momento todo lo que veía en la pantalla se volvió tan real. Vi una sombra caminando por un lugar que parecía ser mi casa y caminando hacia el lugar donde yo estaba. Del miedo no podía mover un músculo. Luego llegó a la puerta y la empezó a abrir. Justo en ese momento yo volteo y veo que la puerta se abre, y luego veo su rostro. Era hermosísima, indescriptible, pero no tenía ojos. Luego se acercaba cada vez más susurrando algo que no pude entender y su rostro cambió y se volvió horripilante y con una expresión de terror que jamás olvidaré. Salí corriendo con todo lo que pude y me tropecé con algo en el piso y me estrellé contra el borde de mi mesa de estudio y del golpe caí desmayado y parece que ella debió pensar que estaba muerto porque gracias a eso no me pasó nada a mí. Yo jamás en toda mi vida volveré a jugar con lo sobrenatural. ¿Y tú, lo harías?